Bendiciones, bendiciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar en un lapso cortito, damos una pequeña oración. Una pequeña oración a lo que es el Espíritu Santo. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, muchas gracias, hermanito Rainbow. No hemos dicho nada ya. Ya, pues muchas gracias por esos corazoncitos. Ya vamos a iniciar. Vamos a estar, de hecho, va a ser muy cortito. Porque yo también tengo lo que es una reunión. Pero dije, vamos a aprovechar poquito el tiempo en lo que llegamos, como dice, al horario de la reunión. Fíjense que andaba checando unas cosas. Bueno, acerca de la fe, de las obras, porque eso es algo que me estoy poniendo a estudiar un poquito más. Porque hay versículos muy interesantes. Recuerden que yo siempre les he mencionado, en caso de la fe sola, que sí, siempre nos ha parecido eso en la Biblia, eso existe en la Biblia, la fe sola es muerta. La fe sola, sin obras, es muerta. Y está lo que es precisamente la fe, la que es con Dios, la que pertenece con obras, y se ve reflejado precisamente esa fe por las obras. Lo que es también precisamente de que no hay que confundir lo que es la ley del Antiguo Testamento con la ley del Nuevo Testamento. La ley del Antiguo Testamento, la ley de muerte, la ley de la carne, la ley de la piedra, sí. Y lo del Nuevo Testamento, la ley de la fe, ley de la gracia, ley del espiritual, lo que son la ley del amor, todo eso prácticamente que abarca lo que es la Biblia y que nos aclara de diferencia de lo que es la ley judía a lo que es la ley cristiana. Entonces, y viendo lo que son los detalles, porque dije, pues hay que meterse un poquito más en los versículos que hablan acerca de la fe. Hay una definición que da la Biblia acerca de la fe, porque ese es el problema. Cuando no ves una definición, algunas definiciones que te da la Biblia, como cuáles definiciones. La Biblia nos da una definición de fe. Todo mundo dice creer, pero no revisan bien la definición que nos llega a dar la Biblia. Ejemplo, la definición de la fe, que de hecho esa la encontramos en Hebreos capítulo 11. Y aquí está lo que es el dato interesante en el caso de Hebreos. Recuerden que Hebreos, muchos de repente llegan a pensar que Pablo fue el que lo escribió, pero realmente no es, al parecer no es un solo autor. Y al parecer no es Pablo el autor de Hebreos. ¿Por qué razón? Porque de hecho no inicia como inicia Pablo. La escritura no inicia como siempre la iniciaba Pablo. La escritura de hecho inicia de una manera totalmente diferente. Entonces es algo que podemos fácilmente distinguir. Entonces, primero, hablemos un poquito acerca de la fe, acerca de la definición. Recuerden que es un fruto. La fe es uno de los frutos también que tiene lo que es el Espíritu por parte del Espíritu Santo. Pero una verdadera fe, no una fe nada más dicha de palabra. Ejemplo, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo del 22 en adelante. Gálatas 5, del 22 en adelante primero. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y recalquemos en esta parte que recalca lo que es el amor. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Aquí encontramos la fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay una ley encima de ellas, no hay ley sobre ellas. No hay algo que le diga, te tienes que detener. No. Entonces, sobre esas cosas, como que dice, ellos están más en lo espiritual que vamos a decir en el mundo material, o en el mundo pecaminoso, vamos a decirlo de esa manera. Entonces,
Vámonos a la definición de la fe. Definición de la fe según la Biblia. No según un diccionario, no según un diccionario sí cualquiera. No según lo que cualquiera pueda decir, sino lo que nos está diciendo la Biblia. Y de hecho lo vamos a confirmar con lo que nos está diciendo la Biblia. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 desde el versículo 1. Hay que recordar que, ¿cómo es como lo dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vámonos a estas dos partes. Lo que dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si se dan cuenta, encontramos dos partes aquí. Pero quiero recalcar esta parte, ¿sí? La certeza de lo que se espera. Cuando tú sabes que algo va a llegar, tú sabes que te tienes que preparar, te tienes que prevenir. No es de que ya sé que va a llegar, yo creo y ya sé que va a llegar. No, te tienes que preparar para saber recibir. Por ahí hay una frase que tenemos, que hay dentro del mundo de los negocios, que dice las oportunidades, como dice, las oportunidades se aprovechan no para aquellos que tenían suerte, sino para aquellos que estaban preparados. La suerte te llega porque tú estás preparado. En este caso, la fe y la salvación que estamos buscando, la estamos encontrando porque nos estamos preparando. La fe es la certeza de lo que se espera. Tú sabes muy bien que hay una salvación y te tienes que prevenir. ¿De qué manera? Con tus acciones, con tus obras. Y continúa la siguiente parte, porque de hecho esto nos va a llevar a Mateo capítulo 25. ¿Por qué Mateo capítulo 25? Porque ahí vamos a encontrar personas con fe que hicieron acciones. Los que tenían fe a medias, los que dijeron, pues yo ya sé que va a suceder. Sabían que algo iba a pasar, pero no tomaron lo que son las acciones. No hicieron, como dice, con certeza de lo que iba a suceder. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, o sea, lo que sabes que va a llegar. ¿A qué me refiero? Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Desde el versículo 1 lo podemos revisar. Mateo capítulo 25 desde el versículo 1. Recuerden que estamos hablando de la definición de la fe según la Biblia. Es la certeza de lo que se espera. Ya vemos lo que es esa primera parte. Y de hecho tiene que ver mucho con estos versículos. Ya sabemos que Mateo 25 nos habla acerca del juicio. Acerca del 31 de adelante vamos a encontrar lo que es un juicio. De los que obraron bien y de los que obraron mal. O simplemente de los que obraron con maldad, a pesar de que decían de que creían en Dios. Entonces, aquí es algo parecido y un gran ejemplo. Mateo 1. Mateo 1, me fue Mateo 1. No, es Mateo 25. Ahí está, es Mateo 25. ¿Qué es lo que nos dice Mateo 25? Y de hecho, cuando continuamos leyendo. Entonces, el reino de los cielos, ¿cuál es la fe que tenemos nosotros? En que vamos a llegar a ese reino de los cielos, a esa salvación en el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí ellas sabían precisamente qué es lo que iba a pasar. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las 5 sabían que iba a llegar el marido. Nada más que recuerden, la certeza de lo que se espera. En la definición de la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces tú tienes que hacer pasos para ser prudente, porque sabes que va a llegar. 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. 5 que nada más decías, yo con la pura fe soy salvada. Y las otras que 5 que decían, sí, tengo fe y voy a prevenirme con lo que Dios me ha dicho, que son las obras de amor, las de caridad. Prevenirse para eso que va a venir. Dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Todas tenían esa fe en que el marido iba a venir. Pero unas sí se previnieron y las otras no se previnieron. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan.
Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden y comprad para ustedes mismas. Muchas gracias, hermanito Memo. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estamos viendo esto de la fe. Estamos viendo los que se previenen y los que no se previenen. Estamos viendo esta partecita que dice, mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Me quedo con esta parte. No los conozco, no las conozco. ¿Saben a cuál versículo otra vez va relacionado? A otro que decían muchos, tengo un montón de fe, pero las acciones no lo reflejaban. ¿A cuál me refiero? Del mismo Mateo, creo que es el 7:21. Vamos a ver si el Mateo 7:21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si se dan cuenta cómo está algo, realmente, como dice, bastante similitud con lo que es de Mateo capítulo 25, que estamos leyendo desde el versículo 1, y lo que tiene que ver precisamente con la fe, pero esa certeza de la fe que va acompañada con esas obras, y ya sabemos que va a venir el Señor, ya tenemos esa certeza y nos estamos preparando. ¿En qué momento? No lo sabemos. Pero Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, así como la que son en caso de las vírgenes, ellos decían Señor, Señor, y el Señor dice, no las conozco. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hace la voluntad, toman acciones. No dice yo creo y con eso me salve, no. Hacen acciones, hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, así como las vírgenes, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mucha fe, tanta fe inclusive como para mover montañas. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense en esta característica, esta palabra, hacedores de maldad. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Las buenas acciones, las obras de amor. ¿Qué son estos hacedores de maldad? Sí creo, pero no hago. O sea, porque creo, porque yo digo que soy un hombre bueno, ¿ya por eso me voy a salvar? No. Entonces, continuamos con Mateo 25. Mateo capítulo 25, desde el versículo, ¿dónde nos habíamos quedado? Llevamos del versículo, las prudentes, desde el 14. Y seguimos con lo del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Que por cierto, hay muchos que siempre dicen yo quiero ser siervo de Dios o yo soy siervo de Dios. En todas las denominaciones. En la Iglesia Católica y en todas las demás denominaciones y sectas están todos esos que dicen que son siervos de Dios. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ahora fíjense, aquí todos así tenemos fe. ¿Cuál es el fruto de esa fe? ¿Qué estás produciendo con esa fe?
O vuelvo a repetir, o tienes una fe muerta que no produce. Sigo leyendo así. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, ganó otros 5 talentos. Asimismo también el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Como si los tenía los talentos, pero con el solo saber que el Señor le había dado algo, ya con eso, digo, con eso estoy bien con Dios. Entonces, no. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Los frutos de esa fe. No nada más de que creí, no, los frutos de esa fe, porque ya sabes lo que Dios quiere, ya sabes cuál es la voluntad del Padre. Entonces, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, ese que nada más dijo, yo con la pura fe tengo, no necesito fructificar, no necesito producir. El que había recibido 1 talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de los dientes. O sea, la misma situación. Creo en ti, Señor, pero no producí nada, no tengo ningún fruto. Entonces, ¿de qué sirve eso? Mucha fe, 0 obras. Y de hecho, eso es continuación cuando llegamos al versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, frutos del Espíritu Santo, fíjense lo que es la caridad, lo que es el amor, todo esto que tiene que demostrar un buen cristiano. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, precisamente estas obras que no son muertas, esta fe que no es muerta, esta es una fe que da frutos, que es lo que prácticamente tiene todo el planteamiento de la fe. Recuerden que la definición de la fe lo tiene lo que es la Biblia, no un diccionario. Estamos hablando la fe, la definición que nos da la misma Biblia. Entonces, esa fe que produce esos frutos es lo que es amor, caridad, bueno, principalmente Gálatas capítulo 5, ahora les habíamos dicho, Gálatas capítulo 5, versículo... Entonces, Gálatas, aquí estás.
Gálatas capítulo 5, creo que desde el 22. Mas el fruto del Espíritu, recuerden que esos que tienen fe se supone que tienen el Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, en otras traducciones es caridad, pero está como primero amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, aquí está incluida lo que es la fe, que es fruto del Espíritu, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que sucede? Son del mundo espiritual. Es algo que agrada. Al demonio no le agrada, eso sí. Está bien curioso que como a algunas personas el amor les desagrada. ¿Sí? Pero en este caso, y vámonos principalmente a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, desde el versículo 1 lo podemos leer. Ahorita me voy a ir al versículo 2. Porque recuerden que estamos con la definición de la fe. Y la fe, ya vimos la definición que da la Biblia. Me fui en un sitio. Hebreos capítulo 11, desde el versículo 1, ahí encontramos la definición de la fe. Entonces, vamos a ver. Y de hecho concuerda con todos estos versículos que hemos estado diciendo. La fe sola no es una definición de la fe. Y eso lo dice la misma Biblia, de hecho. 1 capítulo 13, en los versículos que les iba a comentar. Aquí vámonos al versículo 2. Y si tuviese profecías, lo pueden leer completo. Léanlo completo, está muy padre. Hay algunos que de hecho de repente no entienden un versículo arriba o un versículo después. Léanlo con tranquilidad, con paciencia. Ahora sí, como dices, de los dones del Espíritu Santo está la mansedumbre, la paciencia, el pedir ayuda. También es algo, ahora sí, como dice, humildad. Pedir ayuda cuando te hace falta, como dice, se guía. Entonces, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, aquí está la sola fe, eso que dicen, no es que tengo toda la fe, por eso la sola fe, con la sola fe soy salvo, no es cierto. La sola fe no salva. Si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, atentos, aunque tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Es más, no solamente trasladaron montes, expulsaron demonios, hicieron milagros. Pero si no tienen amor, nada soy. Así dice, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Teniendo toda la fe, que dice pura fe, y nada de amor o nada de obras de caridad, no sirve. Versículo 13. Lo que es el versículo 13, que se me hace muy importante de 1 Corintios 13. Le digo, léanlas todas, no hay ningún problema. Pero el versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Reconecta la fe, la esperanza y el amor. La fe no es la mayor de ellas, ni es la más importante la fe. Porque de hecho es un fruto, sí. No es la más importante ni la única. No sé, tomar más que una farsa. Y ejemplo como este hermanito que demuestra odio inmediatamente. ¿Ustedes creen que él tiene amor? Puede decir que tiene toda la fe del mundo. Es más, está contradiciendo la Biblia. Está contradiciendo la Biblia, la palabra de Dios. Porque está atacando el amor. La pura fe no sirve. La sola fe es guía de Satanás. Es guía de Lutero. Enseñanza de hombres. No es enseñanza de los apóstoles. Es más, no existe un solo versículo que diga la sola fe te va a salvar. Una cosa es por la fe, que de hecho es por la fe, es por la gracia. Que por la fe se habrá salvado por la gracia. Entonces, y son varios detalles muy interesantes.
Sigo, sí. Dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. De estos tres, ¿cuál es el mayor? La fe no es, ni la esperanza. De estas tres, la más grande es el amor. El mayor de ellos es el amor. O lo que son las obras de caridad. Si no son obras de caridad, o lo que es ese amor, esa fe sola no sirve. Y lo dice la Biblia y de una y de otra manera. Lo dice de muchísimas maneras. Es más, esa fe siempre te va a llevar a las obras de amor. Porque recuerden, está la ley de los judíos, que eran bastantes leyes, 616. Bueno, yo tengo en cuenta que son 616. De repente en una de esas escuché que eran 618 y de repente 602, pero yo tengo en cuenta que son 616. 616, en caso de las leyes judías. Nosotros ya no estamos bajo esa ley. Estamos bajo la ley del amor, la ley de la caridad, la fe la ley de la esperanza, la ley del espíritu. Bajo todo eso estamos así. Entonces, seguimos con esto del amor y lo que es esta fe que no sirve de nada. Es más, vamos a uno de los versículos favoritos en este caso de algunos hermanitos protestantes. Creo que es el Romanos capítulo 2, versículo 18, para que vean que no es nada más la pura fe, sino andar en las obras del amor, las obras que Jesucristo nos enseñó, las obras que Dios nos enseñó, y no nada más una fe muerta, como acabamos de leer también en Mateo capítulo 25, de aquellos que tenían fe, sabían lo que iba a suceder, pero no siguieron el camino correcto, no se previnieron. Entonces, vámonos a Romanos, uno de los versículos favoritos de varios hermanitos protestantes. Que dicen aquí dice la sola fe, ahí no dice la sola fe. Sí es Romanos 2, a ver. Déjenme ver, Romanos 2, no, no es el 18. Es el... O Gálatas 2:18. A ver, déjenme ver. Una era en Romanos, pero déjenme acordar. Vamos a ver, Efesios 2:18. Esta que dice... ¿Cuál es el que me dan normalmente? Así... me acuerdo... Yo me acuerdo que estaba en Romanos, pero hay otro versículo también que manejan mucho. Ya se me fue la onda. La fe sin obras es muerte, exactamente. Por medio de la fe. Aquí está, es 3:28, no es el 2:28, es el 3:28. Me confundí de capítulo. Bueno, esta es una. No, si hay otro más. Concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, en este caso de los judíos. Pero ¿dónde está la otra? Había otro versículo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. También es Dios de los gentiles y nosotros no estamos bajo la ley. También de los gentiles, porque Dios es uno y justificará por fe de los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino confirmamos la ley. Entonces, déjenme ver, ¿dónde está el versículo? Se me fue la onda. Es el rosario. Después voy a rezar, pero con el hermanito René. Lo que es el rosario, recuerden que esas son las palabras de Dios, las palabras que le dijo Dios a la Virgen María. La palabra que le dijo Dios a la Virgen María. Vamos a ver.
Ya se me fue el versículo. Eso por andar así con las prisas. Vamos a ver, a ver. No, ya lo perdí. Efesios 2.8, sí era Efesios 2.8. Es que esta se me iba de repente. Pero aquí está precisamente del mismo autor. Porque por gracia sois salvos, por gracia, atento, sois salvos por medio de la fe. Y de hecho hay otro donde por la fe sois salvos por la gracia. O sea, aquí la dice combinado otra vez. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2.8. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. Y de hecho acabamos de leer en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Los frutos del Espíritu Santo. En que se inicia por el amor, no por la fe. Y dice, no por obras. ¿Cuáles obras? Las obras de la ley. Para que nadie se gloríe. Nadie es de que, pues yo porque sacrifiqué este corderito, ya por eso todo el mundo se salvó. No. Yo porque me porté bien toda la vida, ¿sí? Y soy buen ejemplo y todo el asunto, ya por eso todo el mundo fue salvado por mí. No. No por esas obras en la ley. No por eso eres salvado, ¿sí? No por eso tú diste esa salvación. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Atentos de nuevo, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas las buenas obras. ¿Por qué andan llegando al final así? Mañana me conecto de nuevo, hermanito. Primero de la mañana, como ahorita son las 8 de la noche hora México. Ahorita porque tengo un compromiso. Pero a las 11 de la mañana, pues ahorita a las 11 de la mañana, me vuelvo a conectar. Ya, si quieres subir. Pero sí, de hecho aquí, esto es real, ¿eh? La fe son obras de amor. No una de no creo y se acabó. Y de hecho ya lo hemos visto muchas veces con muchos versículos, con lo que más quieras así. Obras de amor, obras de caridad, de defensa al indefenso, de ayudar al prójimo, todos esos. Y la misma Biblia también lo ha repetido. En nada más que eso lo compara, eso sí, la fe que nosotros tenemos es diferente a las obras de la ley. Es muy diferente a las obras de la ley. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, nosotros hoy en día ya no estamos sacrificando animalitos, ¿o sí? En nosotros ya no se practica la circuncisión, ¿o sí se practica la circuncisión? Lo que es la circuncisión a los 8 días de nacido. ¿Se sigue practicando? No. Y hoy en día ya lo sustituyó lo que es el bautismo. Entonces, eso no está sobre nosotros. Las leyes muertas no están sobre nosotros. Esas leyes que en un momento dado iban a morir, esas leyes que en un momento fueron de gloria y esas leyes que iban a ser abolidas, porque así lo dice también la Biblia, fueron abolidas. Jesucristo les dio plenitud. Y esa plenitud, como dice, o sea, lo que estaba incompleto, por así decirlo, Cristo vino a darle plenitud para que nosotros fuéramos librados de ellas y entráramos ahora sí en esa plenitud de Cristo. No en lo que estaba con defecto. Eso lo dice 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3. Léanlo, está muy padre, la de 2 de Corintios capítulo 3. Acerca de lo que son estas leyes muertas, leyes en piedra. Ejemplo, desde el versículo
Desde el versículo 6. El bautizo sustituyó la circuncisión. Y lo dice la Biblia. Ya si no eres católico, tú perteneces a otra cosa. Y no me interesa. Dice, al cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. ¿Qué está en la letra? La ley de Moisés. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, ¿cuáles son este pacto, este ministerio grabados con letras de piedra, que antes fue con gloria? Lo de Moisés. Tanto que los hijos de Israel, ¿cuál malinterpretado lo estamos leyendo? Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Entonces, ¿cuáles letras de muerte? ¿Cuál ministerio de muerte grabado en piedra? Al punto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. ¿De cuáles estamos hablando? Pues las tablas de piedra, los mandamientos entregados a Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Esa gloria iba a perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Hay un nuevo ministerio del Espíritu, una ley del Espíritu, no una ley de la piedra, no un ministerio grabado en piedras así. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Les vuelvo a repetir, lo que vino a ser Jesucristo Él dio plenitud. Él trajo la plenitud. Las tablas de la ley no tenían la plenitud. Eran una sombra de lo que había de venir. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés. Volvemos a las tablas de piedra, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Esas leyes quedaron abolidas, ya no aplican para nosotros. Entonces, pero el entendimiento de ellos se embotó. Igual, a hoy en día muchos hermanitos protestantes aún se quedaron atorados allá. El entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, eso que ya fue abolido por Cristo, aún tienen ese velo muchos hermanitos. Pero cuando se conviertan al Señor, porque muchos dicen, oye, ¿sabes qué? Conviértete al Señor. No, pero una conversión real. Una conversión real, así. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y hablo del Espíritu Santo, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y me voy a regresar nada más a un último versículo antes de retirarme. En esto precisamente de que ya no estamos bajo esas tablas de piedra, ya estamos bajo algo mucho mejor. Estamos en esta libertad. Y de hecho, Pablo pues maneja muchísimos de estos versículos. Estábamos precisamente con lo de la fe. Y ya decíamos de las tablas de piedra, van para atrás. Sin ley no hay libertad. De hecho, hay que leer un poquitito atrás también. Un poquitito atrás. De Santiago capítulo 1. Es decir, me leíste nada más el 25. Recuerda, un texto fuera de contexto. ¿Cómo estamos leyendo nosotros todo? Fíjense, hasta bastantes versículos completos. Cómo todo coincide. Fíjense, el único versículo nada más que dio el hermanito.
Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, dejando esto solitas, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, por eso la perfecta ley. Este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a leer un poquito más para atrás. Yo les diría leanlo completo, pero vamos a ver desde el 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. La palabra de Dios, la palabra que nos vino a traer Jesucristo. No tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos, no por pura fe. Hacedores. Hay que obrar. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, versículo 25, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no el de la esclavitud, la de la libertad, ley espiritual, la ley de las obras, ley del amor, ley de las obras fructíferas, ley del amor, y persevera en ellas, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua de yo tengo fe, yo voy a ser salvo porque tengo fe, engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y aunque digan, es que yo no tengo religión, tengo relación. La religión es relación. La relación es religión. Lean las definiciones. Ese sí, ya leanlo en el diccionario, porque también hay una definición dentro de la Biblia, pero esa tampoco la van a aceptar. Si la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Las acciones, las obras, y luego cuando continuamos en el capítulo 2, desde el versículo 14, vamos a decir, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? No. Y así varios detalles, varios detalles. Hermanitos, me tengo que retirar. De hecho, a las 8 ya tenía que estar allá en la parroquia. Ahorita sí me dan chancecita de llegar un poquito más tardecita y no hay problema. Porque sí quería leer estos versículos. Pero sí, el día de mañana, si primero Dios, a las pasadita a las 11 de la mañana, sí me ando conectando. Es día jueves. Normalmente los jueves ya ando de cajón. Jueves pasadita a las 11 de la mañana me vuelvo a conectar. Y ya empezamos a ver más de los versículos, más principalmente lo que es de esto de las obras y de las obras muertas, obras de la ley, lo que está en el Antiguo Testamento, que eso no nos sirve ya al cristiano como de ley para salvación, no. Esas no aplica para nosotros son las obras del amor, lo que todo está influido por el amor. Entonces, estos versículos espero que les ayuden mucho. Recuerden que inicié con lo que es precisamente la definición, primero en Gálatas capítulo 5 del 22 en adelante, que habla acerca de lo que son los frutos del Espíritu Santo, iniciando por el amor, y entre ellos está incluido lo que es la fe. Y lo que es la definición de la fe, que viene en Hebreos capítulo 11, versículo 1, la definición de la fe. Y esa fe que nos viene a llevar, nos va a llevar hasta Mateo 25, que empiezan ustedes a leer precisamente, en este caso de las novias vírgenes, ellos ya sabían qué era lo que iba a venir, ya sabía lo que iba a llegar. Ahora, ¿quién está prevenido y quién no está prevenido? Que eso también es muy importante. Y cuando leen todo capítulo 25 se dan cuenta de estos detalles interesantes. Ya sea, hermanitos, me despido. El día de mañana ya platicamos un ratito más. Ahí sí subo algún hermanito que ande por ahí. Algún hermanito que ande por ahí que tenga chancecita, lo subimos. Y ya, dialogamos un poquito más. Entonces, hermanita Eva, bendiciones, Memo, Franco, gracias a todos los que estuvieron ahorita en el live. Entonces, ahorita porque tengo compromiso, ya voy tardecilla. Pero ahorita no se van a enojar. Como no tengo, digamos que ahorita es como reunión con los hermanitos, no se van a enojar ahorita que les llegue poquito tarde. De hecho, normalmente sí les llego puntual.
Pero ahorita ya, sí me tardé poquito. Entonces, hermanitos, cuídense mucho, bendiciones y nos vemos el día de mañana, 11 de la mañana hora México. Ahorita son 8:16. Mañana nos vemos a las 11 de la mañana hora México. Ahí más o menos calcúlenle. Y nos vemos. Bendiciones, bendiciones, hermanito Rainbow. Ahí estamos.